Voy a explorar uno de los archipiélagos más antiguos y misteriosos del mundo, el de Malta. Aquí, una sociedad prehistórica construyó estructuras megalíticas utilizando bloques enormes. Estos bloques se colocaron creando diseños complejos, y los académicos dicen que son más antiguos que la Gran Pirámide de Egipto. Pero tras un periodo de 1000 años, toda la actividad de Malta se detuvo. Y todo rastro de los artífices de tan increíbles estructuras se desvaneció. ¿Pero por qué? Hay historias que dicen que Malta fue antaño el hogar de gigantes e incluso de una raza de criaturas legendarias de un solo ojo conocidas como cíclopes. ¿Podrían estas historias ofrecer pistas de qué pasó realmente en la isla de Malta? Y de ser así, ¿podría haber también relación con los astronautas antiguos? Soy Giorgio Tsoukalos. Exploro el mundo que existe entre la realidad y la especulación, lo conocido y lo desconocido. Lo que nos han enseñado los investigadores convencionales no es todo lo que hay. Pero estoy convencido de que cada día nos acercamos un paso más a la verdad. En búsqueda de alienígenas, el misterio de los cíclopes. ¡Wow, vaya! He viajado más de 11.000 kilómetros a un sitio que trae de cabeza a los arqueólogos desde hace más de un siglo. Justo al sur de Sicilia, en mitad del mar Mediterráneo, el archipiélago maltés ha sido de una gran importancia estratégica desde los tiempos de la antigua Grecia hasta la Segunda Guerra Mundial. Este país pequeño y con una alta densidad de población solo tiene 316 kilómetros cuadrados, pero posee tantos misterios como cualquier otro sitio de la Tierra. El archipiélago maltés contiene ni más ni menos que 7 estructuras megalíticas, y seguramente sean las piedras erguidas más grandes del mundo. A día de hoy, a los arqueólogos les cuesta explicar cómo los antiguos que vivían en islas apartadas fueron capaces de realizar semejantes hazañas arquitectónicas. He venido para averiguar si puede haber una explicación que las corrientes convencionales no hayan tenido en cuenta. Una que pueda estar relacionada con seres gigantes de un solo ojo, los cíclopes. En el poema épico La Odisea, escrito por Homero en el siglo VIII a.C., el héroe, Odiseo, se encuentra con un cíclope llamado Polifemo, una criatura humanoide de un solo ojo que, según la leyenda, era el hijo de Poseidón, dios del mar. Aunque Homero nunca especificó dónde vivía el cíclope, algunos creen que el monstruo gigante y otros de su especie pudieron haber vivido aquí, en las estructuras megalíticas de Malta. Para comenzar la investigación, fui a examinar los famosos surcos de carros, que algunos teóricos de los astronautas antiguos llaman las líneas de Nazca europeas, porque son igual de misteriosas. Hay más de 100 lugares en Malta que tienen estos surcos o pares gigantes de marcas en la roca, como estas de la bahía de San Jorge en la costa del sureste de Malta. La teoría convencional sobre cómo se formaron estas marcas es que las ruedas de los carros muy cargados comprimieron la caliza durante un largo periodo de tiempo. Para que la teoría fuese cierta, las ruedas de los carros tendrían que haber tenido un tamaño y ancho idénticos, y es tenido que seguir exactamente el mismo camino una y otra vez, sin desviarse nunca, o si no, no hubiesen formado surcos tan precisos. Pero sinceramente, creo que eso es una tontería. Estos surcos de carros miden una media de 1,40 m de ancho. Así que ahora vamos a ver cómo de anchos son estos. Estos de aquí
son un poco más estrechos. Este mide 1,32 m. Y de extremo a extremo tenemos 1,60 m. Vamos, que depende de cómo de anchas sean las huellas. Por ejemplo, aquí son de unos 9 centímetros. Bueno, aquí 7,60. Y luego ahí tenemos casi 18 centímetros. O sea, que si solo fuese un carro, podríamos inferir que el ancho es siempre el mismo. ¿Cómo se hicieron estos surcos tan profundos y precisos y por qué? Quizá haya relación entre estas marcas tan extrañas y las historias de gigantes en Malta. Pero cómo se hicieron los surcos es solo parte del misterio, porque van directos hasta el Mediterráneo. A los arqueólogos les trae de cabeza, porque los buzos han concluido que los surcos de carros se extienden 42 metros dentro del mar. Una zona que se halla en la costa suroeste de Malta tiene tantos surcos misteriosos que un turista inglés la apodó igual que la ajetreada estación de tren Clapham Junction de Londres. Hola. ¿Qué tal? Bien, no me quejo. Me alegro. Para ayudarme a encontrar respuestas, voy a ver al autor Gordon Weston, que escribió un libro sobre los surcos de carros en 2010. Gordon, aquí estamos, en Clapham Junction. Así que a ver, dispara. Dime qué te parece. A ver, ¿tienes media vida? Pues claro. Básicamente, aquí no se podían conducir carros porque se harían polvo. Los primeros investigadores examinaron vehículos que rascarían la roca, porque es lo que parece que pasó. Había 3 vehículos. El primero era un trineo. Seguramente el medio de transporte humano más antiguo, pero descubrieron que enseguida se quedaba atascado. Así que miraron otros 2. Uno fue el travois, que lo usaban los indios de las llanuras para transportar los tipis de campamento a campamento. El problema es que las barras serían más anchas que los surcos al tocar el suelo. El siguiente artilugio es la carreta deslizante, que es una plataforma de carga con 2 patines. Es rocambolesco y ridículo. Los experimentos prácticos demuestran que no funciona. Gordon y yo compartimos varias teorías distintas sobre el origen y el propósito de los surcos. Desde que eran pistas utilizadas para transportar bloques de piedra megalítica, hasta que eran canales de irrigación. Pero al final, todas estas teorías dan problemas. La ciencia no sirve de nada para este asunto. No hay metodología que se pueda aplicar científicamente a los surcos. Es imposible que un vehículo pudiera llevar los bloques en los tiempos en que se construyeron los templos. El primero se hizo en el 3500 a.C., cuando los vehículos con ruedas acababan de inventarse. En Malta ni los tenían porque aún estaban en el Neolítico. La presencia de estos surcos en Malta es ciertamente inexplicable. Y hay otra cosa de la que tomé nota en la bahía de San Jorge que me deja más anonadado que ninguna otra. En la bahía de San Jorge, en una ciudad que se llama Bircebuga, hay un par de surcos que se meten directos en el mar Mediterráneo. Sí que son famosos, sí. Es interesante ver que se meten en el mar. También se dice que vienen del otro lado de la bahía, pero ahora han construido encima. ¿Cómo se explica? Cada vez estoy más convencido de que la gente que vivía en Malta estaba mucho más avanzada tecnológicamente de lo que creen la mayoría de estudiosos convencionales. Pero, ¿quiénes eran? ¿Y qué relación tenían con las historias antiguas sobre gigantes extraños de un solo ojo? Empiezo a creer que estas islas han sido el hogar de una civilización muy sofisticada. Una civilización que en realidad pudo haber tenido extraterrestres. Estoy en el Consejo Local de Crendy a punto de reunirme con el Dr. Anthony Bonanno, profesor de Arqueología y Literatura Clásica en la Universidad de Malta.
El Dr. Bonanno es uno de los expertos principales en los templos megalíticos de Malta, así que me entusiasma que me ayude con la investigación. Espero que pueda acercarme a descubrir si aquí hubo o no una raza legendaria de gigantes de un solo ojo conocidos como cíclopes. Y si pudo haber, incluso, una conexión extraterrestre. Quería preguntarte si alguien cree que esos templos prehistóricos los pudiesen construir gigantes. Sí, esa asociación entre los gigantes y los templos existe hasta en el folclore maltés. Está la leyenda de que los templos de Gigantía de Gozo los construyó una giganta, una mujer gigante. ¿En serio? Sí. ¿Cómo de viejas crees que son las estructuras megalíticas? Pues hay una horquilla. Sin duda, entre el año 3600 y el 2500 a.C. Hay quien dice que podrían ser más viejas. Si lo que sugiere el Dr. Bonanno es cierto, estos megalitos malteses tienen como poco 1000 años más que la Gran Pirámide de Giza. Pero tras haber visto los misteriosos surcos de Malta yendo directos al mar, creo que podrían tener incluso más años. A lo mejor encuentro más indicios en el primer sitio al que me va a llevar el Dr. Bonanno, los templos de Mnaidra, en la escabrosa y aislada costa sur de Malta. Este complejo consiste en 3 estructuras de piedra colocadas en patrón de trébol. Es decir, estructuras que tienen 3 cámaras circulares interconectadas. Malta es una isla bastante pequeña, pero la cantidad de templos megalíticos que tiene es impresionante. ¿Por qué una isla tan pequeña tiene tantos templos megalíticos prehistóricos? Es una pregunta que nos cuesta responder. La concentración normalmente se atribuye a alguna clase de rivalidad interna que llevó a esta locura de hacer un templo tras otro. Locura, me gusta. La gente estaba como loca con lo de construir esto. Debían de haber tenido una buena razón para llevar todas estas piedras y colgarlas. ¿Crees que esta estructura se construyó teniendo en mente algo de la astronomía para observar las constelaciones? Se ha confirmado que la entrada está orientada hacia donde sale el sol en los equinoccios, pero también hay alineaciones parecidas en los solsticios, donde los rayos del sol, al salir, dan en el borde de estos bloques. En su trabajo Mnaidra, a Calendar in Stone, el investigador maltés Paul Micallef concluyó que Mnaidra se construyó sobre el año 10.200 a.C. Llegó a esta conclusión porque, según la inclinación de la Tierra en ese momento, el día del solsticio de verano por la mañana, habría entrado un rayo de luz por la entrada principal del templo de Mnaidra que se hubiese proyectado directamente en el centro de una piedra del altar. La única manera en la que podría conseguirse esto es si el monolito de Mnaidra estuviese específica y precisamente colocado con ese efecto en mente. Lo que me fascina es que hay estructuras megalíticas por todo el mundo, y la mayoría se construyeron cuidadosamente para que estuviesen alineadas con el sol. En Macedonia, por ejemplo, hay un lugar antiguo conocido como el Observatorio Kokino, que tiene 4 tronos de piedra colocados en lo alto de una montaña para seguir los solsticios y los equinoccios. En el Machu Picchu hay un templo de piedra con 3 ventanas trapezoidales que también están colocadas para que se alineen con el sol durante los solsticios y los equinoccios. Y dicen las leyendas que al mirar por ellas, la mente puede conectar con otros reinos. Pero quizá la conexión más fascinante sea la que se encuentra en la costa noroeste de Francia, donde hay una colección de más de 3000 piedras enormes llamadas las piedras de Karnak, que se alinean con el solsticio de verano y el de invierno.
Pero aún más increíbles son las leyendas antiguas que afirman que las piedras las colocaron ahí unos gigantes. Igual que las leyendas de gigantes que hay en Malta. ¿Cuáles son algunos de los mayores bloques que sabes que ha habido aquí? Tenemos piedras mucho más grandes. Hay una en Hayarim cuyo peso se estima en unas 20 toneladas. Y hay varias de ellas iguales en Gigantía, en Gozo. Es alucinante. Qué cosa más asombrosa. Sí. Entre los surcos de carros que se meten en el mar y el templo megalítico que podría tener más de 10.000 años, empiezo a ver cómo podría estar relacionada Malta con las historias sobre una raza de gigantes de un solo ojo, los cíclopes. Pero antes de sacar conclusiones, tengo que reunir más pruebas. Para seguir buscando pistas, el Dr. Bonanno me lleva al templo de Hayarim, que alberga el que puede ser el mayor monolito de la isla. ¿Qué significa Hayarim en realidad? Pues Hayar significa piedras, e In puede ser adoración o erguidas. O sea que piedras de adoración o piedras erguidas. Como esta. Exacto, sí. Pero mira, sí es enorme. Sí, 3 metros de alto por 6,5 de ancho. Y sobre 1 metro de grueso. Pesa unas 20 toneladas. ¿Como poco? Como poco, sí. 20 toneladas, es una barbaridad. Es como 16 coches medianos juntos. Siempre me fascina que varias culturas antiguas erigieran monolitos gigantes por todo el mundo. Por ejemplo, los hay en Stonehenge, en Inglaterra, Karahunch, al sur de Armenia, e incluso bien lejos, en la isla de Pascua. Hay que preguntarse cómo y por qué erigieron estos enormes monolitos de piedra, unas culturas cuya tecnología era supuestamente primitiva sin ayuda de maquinaria. Es increíble. ¿Esta es de las piedras erguidas más grandes? Pues sí. Es que cuando veo cosas así me pregunto, en fin, ¿cómo las llevaron? ¿Cómo las excavaron en este caso? Sí, las excavaron. ¿Y la pusieron de pie? Y la pusieron en pie, sí. ¿Y tú cómo crees que trajeron las piedras? Las arrastrarían sobre varias piedras rodillo. Aunque algunos arqueólogos convencionales sugieren que los bloques gigantes de piedra los movían desde las canteras a los templos con carros que iban sobre los llamados surcos de carros, otros dicen que las movían poniéndolas encima de bolas de piedra y arrastrándolas por el terreno. Pero aunque es verdad que se han encontrado piedras esféricas en los templos megalíticos de Malta, eso sigue sin explicar por qué se usaban piedras tan enormes en primer lugar. Cuando veo esto, es una piedra enorme, pero ¿sabes cuánto pesa? No sé si las esferas hubieran aguantado... El peso, sí. 20 toneladas, porque las esferas también eran de caliza, ¿no? La superficie áspera explicaría por qué las esferas eran de tamaños y diámetros distintos, pero nunca hemos descubierto. Pero traerlas aquí y luego... Sí, levantarlas. Esta es otra, sí. Este obelisco ha de tener unos... Pues más de 4,5 metros, 5 de alto. Sigo alucinado con el tamaño y la complejidad de Hayarim. O sea, ¿un monolito de casi 5,20 metros? ¿Cómo movió la gente de la Edad de Piedra, en teoría primitiva, algo así de enorme? Hoy usaríamos la maquinaria pesada más avanzada. Así que la idea de que ellos usasen otro tipo de tecnología se vuelve muy plausible. La idea de que estas estructuras hoy se consideren templos implica adoración. ¿A quiénes adoraban? A los dioses. En mi opinión, ahora empiezan las preguntas, porque tenemos que plantearnos quiénes eran estos dioses. Hay otra cosa que te quiero enseñar por aquí. ¿Sí? Vale. Me emociona explorar el interior de Hayarim.
porque me han contado que esta estructura tiene algo que lleva a algunos teóricos de los astronautas antiguos a creer que el templo es muy anterior al año 3600 a.C. Si esto resulta ser cierto, podría encajar con los indicios que ya he descubierto que apuntan a que podría haber habido una civilización en Malta hace ya 12.000 años. Vale. Tras un pasillo largo y cubierto, salimos a un patio flanqueado por dos ábsides, uno a cada lado. Esa es una. Y al otro lado está la otra, con los agujeros típicos para cuerdas. Y aquí se encontró la famosa Venus de Malta, que es así de pequeña. O sea que se encontró aquí. Sí, sí, sí. Vale. Según el doctor Bonanno, muchos estudiosos convencionales creen que la Venus de Malta tiene aproximadamente 5.000 años. Pero me cuesta mucho creerlo, porque esta figurita de arcilla se parece muchísimo a una que he visto que tiene muchos más años. En 1908, casi 70 años después de que se descubriese la Venus de Malta, se encontró en Austria una estatuilla casi idéntica llamada la Venus de Willendorf. Tiene similitudes increíbles con la Venus de Malta, tanto en el tema como en su estilo exagerado. Pero lo que me parece increíble de verdad es que se ha concluido que la Venus de Willendorf tiene como mínimo 25.000 años. Lo que esto implica es realmente asombroso, porque si la Venus de Malta tiene 25.000 años, eso sugiere que toda la estructura megalítica conocida como Hayarim bien podría pertenecer también a la misma época. Aunque todavía tengo que encontrar pruebas concretas de que en Malta hubo cíclopes de verdad, cada vez veo más indicios de que las estructuras increíbles que hay aquí son mucho más viejas de lo que creen casi todos los estudiosos convencionales. Pero, ¿qué significa esto exactamente? En 1902 se encontró un extraño templo subterráneo en Malta, conocido como el hipogeo de Halsaflieni. Las primeras investigaciones arqueológicas del lugar descubrieron más de 7.000 esqueletos. Y según un artículo de la National Geographic de mayo de 1920, muchos tenían, y cito, calaveras alargadas. Espero que Mario Cascia, un ejecutivo de Heritage Malta, pueda ayudarme a averiguar dónde están ahora las calaveras y si podrían estar relacionadas con las extrañas leyendas de gigantes de un solo ojo. Cuéntame por qué este sitio es único en el mundo. Todavía hoy quedan muchas preguntas por responder. En la prehistoria no había escritura, ni nada que nos dé una pista de qué pasó aquí en realidad. Poco a poco empezamos a aprender más del lugar y de qué pasó en estos yacimientos arqueológicos que tenemos por toda la isla. Hay más de otros 33 yacimientos megalíticos, pero este es el único subterráneo que se ha encontrado. Por los huesos encontrados parece que era un lugar de enterramiento y también un sitio de adoración. ¿Cuántos restos humanos se encontraron aquí? Nosotros calculamos que unos 7.000, pero evidentemente debieron de haber sido muchos más, porque la estimación se dio de una sola zona. La idea era que seguramente estas cámaras funerarias se usaron y reutilizaron sacando los huesos viejos y metiendo cadáveres recientes. Me dices que esto era un cementerio y que se encontraron muchos restos, puede que miles. ¿Dónde han acabado esos restos? O sea, ¿dónde están? ¿Alguna idea? Cuando la Segunda Guerra Mundial se los llevaron. Es una tragedia que más de 7.000 esqueletos antiguos se perdiesen, supuestamente. Pero he visto una foto granulosa de algunos. Y la verdad es que sí que parecía que tuviesen calaveras alargadas, parecidas a las encontradas en el antiguo Egipto,
y bien lejos, en Perú. Por suerte, unas cuantas calaveras que se encontraron en el hipogeo se enviaron al Museo Nacional de Arqueología de Malta poco después de encontrarlas. En 1907 se exhibieron y causaron sensación. Muchos creyeron que eran la prueba de que las historias sobre gigantes viviendo en Malta eran ciertas. Algunos hasta especularon que las calaveras eran de origen extraterrestre. Estoy muy emocionado por ir a ver el Museo Arqueológico de La Valeta, porque, quién sabe, igual me dejan que vea las calaveras. Anda, mirad. Es una maqueta del hipogeo. Se ve que es un complejo enorme, con las escaleras en espiral, los distintos niveles y todo tallado en roca. ¿A qué mola? Es interesante tener varias ideas, pero cuando ves el conjunto, hay explicaciones que de repente dejan de tener sentido. Menuda pasada. ¿Eres Vanessa? Sí. Mucho gusto, ¿qué tal? Muchas gracias por recibirme. No hay de qué. Es genial. El Museo de Arqueología tiene reliquias interesantes de los yacimientos megalíticos de Malta, incluyendo los restos de lo que parece una estatua de una mujer gigante e incluso una taza enorme. Pero hoy he venido a investigar las calaveras misteriosas. Acabo de estar en el hipogeo y me han recomendado que viniese a hablar contigo sobre unas calaveras que se encontraron. ¿Me dejas que las vea? Claro, te las enseño en mi despacho. Sí, fantástico, gracias. Menudo privilegio más increíble. Cuando examinaron en 1912 las 11 calaveras encontradas en el hipogeo, vieron que tenían diferencias significativas respecto a las calaveras humanas normales. ¡Qué pasada! Pertenecen al periodo de los templos, o sea que son de hace unos 5.000 años. Las encontraron hace 100 años. Si miramos las diferencias entre esta calavera y estas, parece que tiene forma alargada. Y hay algunas culturas, como en el antiguo Egipto o en Perú, donde hay cráneos alargados así. En 1928 se descubrieron 300 calaveras alargadas en Paracas, Perú. Se estimó que tenían más de 3.000 años. Los arqueólogos convencionales creen que alargaban las calaveras envolviendo tablas alrededor de las cabezas de los niños poco después de nacer, para darles una apariencia noble. Pero los teóricos de los astronautas antiguos tienen otra interpretación. Una que sugiere que algunas calaveras fueron un intento de emular o copiar a los llamados dioses. Como ves, ni desde dentro hay señales de la sutura de en medio. Ya. Está fundida del todo. Es fascinante. Los huesos del cráneo humano están unidos por suturas, articulaciones formadas por la osificación. La sutura sagital conecta los lados y la parte superior del cráneo. Esta sutura está abierta cuando nacemos y se cierra sobre los 35 años. Pero el cráneo del hipogeo parece no tener sutura sagital. ¿Cómo? ¿Y por qué? Como has dicho, a estas calaveras las llaman calaveras alargadas. Esta en concreto parece ser más larga, lo que es bastante raro.
En fin, sé que son muy misteriosas. De hecho, nos han acusado varias veces de mantenerlas en secreto porque son los restos. La prueba... Eso, ¿por qué no se exhiben? No se exhiben aún. ¿Aún? Por desgracia, todavía no se han estudiado. Se descubrieron hace 100 años. Es lo primero que tendríais que estudiar. ¿Hay planes de hacerles algunas pruebas de ADN para determinar sus orígenes y esas cosas? Por desgracia, se han manipulado muchas veces y algunas, sobre todo esta, están llenas de yeso. Por desgracia, eso hace que estén muy contaminadas y no vale la pena destrozar reliquias tan únicas para conseguir datos que no sean fiables. Vanessa, ha sido tan fascinante que no tengo palabras. Muchas gracias, de verdad. Y si pasa algo con las calaveras, avísame. Claro. Tengo mucha curiosidad. Quiero saber más. No me creo que haya visto las calaveras. Que se descubriesen hace 100 años y no hayan seguido investigándolas me alucina. Sé que esto es especular, lo sé, pero ¿y si lo que tenemos ahí es una calavera extraterrestre? Que le falte la sutura es muy raro. Para saber más, voy a reunirme con el profesor Hubert Seitlemayer, fundador de la Malta Discovery Prehistory Research Foundation. El profesor Seitlemayer lleva décadas buscando pruebas de que hubo contacto con extraterrestres en Malta en la antigüedad. Me va a llevar al último paso de mi investigación: el Templo de los Gigantes en la isla de Gozo. Es alucinante lo de ir a Gozo, pero quería enseñarte estas fotos de unas calaveras muy raras que, según parece, se encontraron en el hipogeo hace 100 años. A esta de aquí le falta la sutura principal que va por la cresta de la cabeza. Enhorabuena. Es increíble que las hayas visto. Eres de los pocos afortunados. Normalmente están escondidas del público. Intenté hacer una prueba de ADN, pero no pude porque las tenían escondidas. ¿Crees que podrían ser de extraterrestres o crees que son de híbridos? Son híbridos, mitad y mitad, pero hechas por extraterrestres. O sea que tienen mucho más de 6.000 años. ¿Cuántos años dirías tú que tienen? Yo diría que 160.000 años. Basándose en la extraña forma de las calaveras, el profesor Seitlemayer cree que son de hace 100.000 o 200.000 años, cuando surgió el primer Homo sapiens sapiens. Muchos teóricos de los astronautas antiguos han sugerido también que fue entonces cuando los extraterrestres establecieron contacto con los humanos por primera vez y alteraron el curso de la historia. Aunque está claro que estas calaveras son demasiado pequeñas para pertenecer a gigantes como los cíclopes, ¿podrían representar algo que va aún más allá? ¿Podrían ser las calaveras de verdaderos astronautas antiguos? Esta investigación es muy interesante. Tenga que ver al final con gigantes o no, sabemos que algo pasó. Ya. Es que mira qué piedras. Sí. El profesor Hubert Seitlemayer y yo hemos venido a la isla de Gozo para explorar el templo de Gigantía. Según la leyenda, Gigantía, o el templo de los gigantes, le debe su esplendor y su nombre a la fuerza de una giganta llamada Sunsuna. Parece ser que cargó los enormes peñascos sobre los hombros, a la vez que llevaba a su bebé bajo el brazo mientras construía esta estructura de aquí. Durante mi visita al templo de Hayarim, el doctor Bonanno habló de la idea de que las esferas de caliza pudiesen haberse usado para trasladar las enormes piedras hasta su sitio.
Pero el profesor Zeitlemayer tiene otra teoría, una que nunca había oído. Cree que las bolas de piedra se usaron para proteger los templos en caso de terremoto. Entonces, ¿crees que las esferas de piedra se usaron en realidad para mantener los bloques en su sitio? Sí. A veces en el suelo hay agujeros y hay bolas con el tamaño adecuado para que quepan en los agujeros. Ya. Y luego hay medio agujero aquí y medio aquí. Si los juntamos, encima de las piedras siempre hay agujeros también. Luego metes las bolas en los agujeros y pones la tapa. Y encaja. Y se queda así. Ya no se puede caer. Los gigantes construyeron esto así. Lo hicieron para que durase toda la eternidad. Esto es genial. Explicaría para qué eran las piedras o para qué se usaban las esferas. Es una solución muy ingeniosa para el enigma. Igual que algunos rascacielos modernos se construyen con cimientos flexibles para minimizar el efecto de los terremotos, el Dr. Zeitlemayer cree que la parte superior e inferior de cada monolito se diseñó con un agujero tallado con una esfera de caliza dentro, para que las piedras pudiesen deslizarse y rodar sin romperse cuando los temblores sacudiesen las islas. Está claro que sabían cómo construir estas estructuras. Y de repente, no solo dejaron de usar este estilo megalítico, sino que también parece que los conocimientos se perdieron. Yo creo que los conocimientos se perdieron por el diluvio hace 12.000 años, porque después ya no tenían la tecnología para mover estos bloques grandes de piedra. Me alucina lo que me acaba de decir el profesor Zeitlemayer. Y creo que por fin puedo hacer la conexión que buscaba entre el archipiélago maltés y la raza de gigantes de un solo ojo, los cíclopes. Durante mi visita al templo de Gigantía, en Gozo, el profesor Hubert Zeitlemayer ha planteado que los primeros habitantes de Malta desapareciesen por culpa del diluvio universal, el mismo del que se habla en el Antiguo Testamento. Me acuerdo de que dijiste que el diluvio, o uno de los cataclismos, sucedió hace muchos miles de años. ¿Cuánto tiempo dices tú que hace? El diluvio fue hace 12.000 años. Los científicos que estudian la naturaleza saben que la glaciación paró de repente hace unos 12.000 u 11.000 años. Y por eso esta cultura paró de golpe, de inmediato. Se acabó. Por eso todo lo que hicieron después del diluvio es muy pobre en sofisticación y categoría. Por eso podemos ver los distintos estilos de construcción. Sí, sí. Porque hay bloques megalíticos, luego piedras más pequeñas como esta, lo que es muy raro porque se notan claramente los estilos diferentes. Y aunque la arqueología intenta decirnos que las piedras más pequeñas se usaron antes, en realidad fue al contrario. El estilo megalítico llegó antes y todo lo de después fue menor. Porque se nota en muchas estructuras de distintas partes del mundo que abajo tienen bloques megalíticos y luego todo lo de encima son piedras más pequeñas. Es verdad. La teoría del profesor Zeitlemayer confirma mi idea de que en Malta hubo civilización hace más de 12.000 años, antes del llamado diluvio universal. Esto ayudaría a explicar por qué los surcos de carros llegaban hasta dentro del mar, porque se habrían hecho en una época en la que los niveles del agua eran más bajos. Según la mayoría de científicos, los niveles del agua de todo el mundo eran más bajos entre los años 10.000 y 11.000 antes de Cristo, justo antes de que acabase la última glaciación. En un antiguo texto hebreo, el libro de Enoc,
que unas pocas denominaciones cristianas incluyen como parte de la Biblia, está escrito que Dios creó un diluvio universal para acabar con una raza de gigantes, los Nefilim. Se dice que estos gigantes eran seres extraños, los descendientes de ángeles rebeldes o caídos que se aparearon con mujeres humanas. Según la teoría de los astronautas antiguos, los seres a los que la Biblia se refiere a menudo como ángeles son, en realidad, extraterrestres de carne y hueso. Pues esta información es muy interesante. Tengo que asimilarla. Ha sido un gran honor escucharte y oír tus ideas y teorías, porque poca gente habla de lo que hablas tú. Muchas gracias, de verdad. De nada. Si las historias antiguas sobre los cíclopes que vivían en Malta son ciertas, y dado que hay indicios que sugieren que allí hubo una civilización hace más de 12.000 años, entonces es posible que los Nefilim y los cíclopes pudiesen ser la misma cosa. Una raza de híbridos entre alienígenas y humanos que vivieron en la Tierra antes del diluvio universal. Creo que el archipiélago maltés aún tiene muchos más secretos increíbles que revelar y mucho que contarnos sobre los orígenes extraterrestres de la humanidad. Pero mientras, yo me vuelvo a ir en búsqueda de alienígenas.